han aprendido esta semana en la asignatura de Ciencias Sociales? El propósito de la clase de hoy es realizar la retroalimentación de los temas abordados durante la semana. Luchas liberales que se llevaron a cabo en el siglo XIX para mantener la soberanía independentista y dominio de los sectores conservadores en el nuevo Estado mediante el desarrollo de sus políticas anexionistas y de protectorados, representado en los gobiernos de Santana y Báez. Bienvenidos sean estudiantes y familias dominicanas a esta clase de retroalimentación semanal, con el propósito de afianzar los temas que desarrollamos durante la semana en la asignatura Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Hacemos este recorrido por los temas ya abordados de forma que podamos valorar nuestros aprendizajes sobre los mismos. Los invito a estar bien activos y dispuestos a seguir aprendiendo y a colocarse en un lugar cómodo, además disponer de sus útiles escolares. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ya estamos listos para nuestra clase. No solo bastó con la proclamación de la separación definitiva del gobierno haitiano, que vio nacer a la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, pues para mantener la libertad que habían conquistado, los dominicanos debieron contener los deseos de los líderes haitianos, quienes insistían en mantener la unificación a costa de lo que fuere. Los líderes de la República de Haití, como fueron Charles Hérard y el general Auguste Suffren, no estaban de acuerdo con la división de la isla en dos estados-naciones libres con visiones distintas. Por eso, tan pronto como se enteraron de la proclamación de independencia, en los diferentes pueblos dominicanos se organizaron militarmente para invadir el territorio dominicano con fines de reconquista. Recordemos esos datos. Charles Hérard realizó una serie de agresiones militares a Santo Domingo que buscaba dejar sin efecto la separación, y se realizaron invasiones armadas al lado este de la isla, con tal de recuperar el control de la isla completa. Pero los independentistas no estaban dispuestos a perder la libertad que habían ganado y defendieron su territorio. En marzo de 1844, los haitianos decidieron marchar sobre territorio dominicano, dividiendo en dos columnas sus tropas. Una entró por el norte, el 9 de marzo, bajo el mando del general Pierrot. La otra se orientó hacia el sur. Estaba dividida a su vez en dos columnas. La primera entró por Neiva, dirigida por el general Auguste Suffren, y la segunda por Las Matas, bajo las órdenes del propio Hérard. Los historiadores han hecho una división de los momentos en que entre los dominicanos y haitianos se dieron acciones militares en 4 campañas y la califican en encuentros, escaramuzas o combates militares y batallas según la magnitud de los enfrentamientos. Conforme a esos datos, los enfrentamientos más importantes entre los dominicanos y los haitianos en la primera campaña, en el año 1844, se dieron en la batalla de Fuente del Rodeo, conocida como Bautismo de Sangre, y las batallas del 19 y 30 de marzo, siendo estas últimas las más destacadas. Recordemos cómo ocurren estas.
La batalla del 19 de marzo de 1844 se produjo en Asua, con el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana y las tropas haitianas encabezadas por el presidente haitiano Charles Herard. Las tropas dominicanas estaban conformadas por 2.500 soldados, entre los que había ateros y monteros, que formaban el ejército de Pedro Santana. El 19 de marzo, Charles Herard lanzó sus tropas organizadas en plan de ataque, divididas en dos columnas de infantería y caballería. Los dominicanos los recibieron a cañonazos, mientras su infantería disparaba a fuego cerrado. Después de una ráfaga que duró un par de horas, los haitianos recogieron sus heridos y muertos y se desplegaron a su campamento. Por la noche, Santana organizó sus tropas y abandonó el pueblo de Asua, retirándose hacia Baní. En el camino colocó sus tropas en puntos estratégicos, como en el paso del desfiladero del Número, con Antonio Duvergé a cargo de la defensa. Recordemos ahora cómo ocurren los acontecimientos en la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago, como se le conoce. Las tropas invasoras llegaron a Santiago el 30 de marzo y se dispusieron inmediatamente a tomar la ciudad por asalto en un ataque en formación abierta, teniendo el río Yaque a sus espaldas. Los dominicanos, desde varios frentes y desde varias trincheras improvisadas, utilizaron su artillería e infantería contra los invasores, produciendo una enorme matanza. El combate duró toda la tarde, teniendo los haitianos unas 715 bajas y los dominicanos solamente una. En esta batalla, el general José María Imbert, al mando de una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. La segunda campaña de invasiones haitianas se dieron en el año 1845. Según explica Fran Moya Pons, en mayo de ese año, Jean-Louis Pierrot, que había ascendido al poder en Haití, proclamó: "Yo no renunciaré jamás a la indivisibilidad del territorio haitiano". Organizó la segunda apertura de una campaña militar contra los dominicanos. En esta campaña destacaron los enfrentamientos de La Estrelleta, el 17 de septiembre de 1845, donde los generales José Joaquín Puello y Antonio Duvergé derrotaron las fuerzas haitianas, y la del fuerte de Sabana de Bel-Air, en la batalla de Bel-Air. Esta gran batalla fue ganada por el general Francisco Antonio Salcedo. La tercera campaña de invasiones inicia en el año 1849 con el presidente haitiano Faustin Soulouque. Recordemos, ya el 9 de marzo de 1849, un ejército de 15.000 hombres cruzaba las fronteras divididos en varios cuerpos, comandados por los más importantes jefes haitianos. En marcha arrolladora fueron ocupando los principales puntos fronterizos y se establecieron en San Juan. Frente al avance de los haitianos, las guerrillas dominicanas se parapetaron en las lomas de El Número, en donde organizaron las tropas y se dispusieron a emboscar al enemigo. El 17 de abril, los haitianos fueron hostigados por las tropas de Duvergé en El Número. La superioridad numérica de las fuerzas haitianas
obligó a Duvergé a retirarse a Sabana Buey, momento que aprovechó Soluk para reunificar sus tropas y a fin de prepararlas para la batalla final. En vista de que Jiménez no pudo encarar la situación, se le hizo un llamado de urgencia a Pedro Santana para comandar nuevamente el ejército dominicano. Las tropas de Duvergé se unieron a las de Santana para el choque decisivo que tuvo lugar en el sitio denominado Las Carreras el 21 de abril y se extendió hasta el día siguiente, sufriendo el ejército de Soluk una aplastante derrota. Durante los años de 1851 al 55, la República Dominicana vivió una relativa paz en la frontera, pero un tratado de amistad, comercio y navegación entre República Dominicana y los Estados Unidos despertó el temor en los haitianos. De nuevo, en noviembre de 1855, Faustín Soluk organizó su ejército para invadir República Dominicana. Esta fue la última campaña de invasiones haitianas. Soluk organizó su ejército en 3 cuerpos que debían invadir República Dominicana por Dajabón, Las Matas de Farfán y Neiva. Entre tanto, el general Pedro Santana estableció en Azua su cuartel general. Desde allí envió 2 cuerpos hacia Las Matas y Neiva, dirigidos por Domingo Contreras y Francisco Sosa, respectivamente, con el propósito de desalojar a los haitianos de esos puntos. El día 22 de diciembre, las tropas de Contreras y las de Soluk se trabaron en una de las más encarnizadas guerras en Sabana de San Tomé, en un enfrentamiento de más de 4 horas, donde los dominicanos hicieron uso de sus machetes y sus lanzas, derrotando a los haitianos con un altísimo número de heridos. Ese mismo día, en Neiva, el general Sosa también batió a los haitianos en el lugar llamado Cambronal. Ambas victorias militares en el sur fueron seguidas de otra en el norte, en Sabana Larga, el 24 de enero de 1856. Las tropas dominicanas dirigidas por Luis Franco Vidó derrotaron aparatosamente a los haitianos. Esas fueron las últimas batallas dominico-haitianas, donde se puso de manifiesto el fervor patriótico para defender la soberanía nacional. En la siguiente clase de la semana nos tocó hablar de los principales gobernantes de la época de la Primera República: Pedro Santana y Buenaventura Báez. Recordemos esos personajes brevemente. Pedro Santana fue un influyente atero del este, nacido en Hincha en 1801. Jugó un importante papel militar en la consolidación de la independencia dominicana frente a Haití en 1844. Fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Ha sido considerado como la figura dominante del período de la Primera República. Es una figura que genera polémicas en la historia, ya que fue temido, amado y odiado. Unos lo recuerdan como el general que triunfó en las batallas del 19 de marzo y Las Carreras. Otros como quien desterró a los trinitarios y acordó la anexión a España en 1861. Buenaventura Báez, rico comerciante de madera del sur, nacido en Rincón en 1812. Muy joven sobresalió por su atención a la cultura
y se destacó en la política, llegando a ser diputado en el Congreso haitiano. Formó parte de los procesos independentistas y fue en 5 ocasiones a la presidencia de la República, siendo considerado el prototipo más acabado del político dominicano. Postula Luis Alfonso Escolano Jiménez que Pedro Santana y Buenaventura Báez ocuparon la presidencia durante la mayor parte del período entre 1844 y 1861 y utilizaron sus coyunturas políticas recurrentemente para gestionar la protección de una potencia extranjera con el argumento del peligro que suponía Haití. Así llegamos al final de esta clase de retroalimentación. Espero que hayan afianzado mucho mejor los aprendizajes de los temas desarrollados durante la semana. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los guarde y proteja. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Nos vemos.